Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación capítulo 149, 152, XXX con sumo cuidado y con ayuda de dos de sus pupilas, Peter logró ponerse de pie. Soportando la urgencia de gemir por el dolor, estiró sus brazos y dejó que las telarañas orgánicas que salían de los dedos de Cindy envuelvan por completo la parte superior de su cuerpo excepto la cabeza. Parte de su atención estaba dividida en diversos puntos. La gente que su hermano había traído, hallando rostros conocidos u otros completamente extraños como el enorme robot que le recordaba a un dibujo que Ken y Franklin habían hecho en la mansión Avengers. Otro foco de su atención era el vampiro marginado que según las alegaciones de Anna Marie y Neil, había cambiado de bando tras explicarle todo lo que habían visto gracias a la telepatía de Betsy en los prisioneros momentáneos que habían tomado. Por último, su mirada se posó en las pequeñas que habían sido afectadas por Khan, las cuales peleaban con cada una de las mujeres arañas que intentaban acercársele excepto por sus hijas. Desde gruñidos, disparos de advertencia con sus lanzaredes, y abrazar sus piernas eran los métodos que ellas empleaban sin temor alguno. Ya, niñas. Tranquilícense, dijo el castaño con suavidad mientras bajaba su brazo izquierda con el propósito de acariciar la cabeza de la infantil Medusalit. No podemos, mi rey. Si lo hacemos, esas roba esposos te quitarán de nuestro lado. Con vehemencia declaró una mini Emma Frost, ganándose una ceja en alto por parte de la Avenger al oír el nuevo mote que tenía. Rey. Tratando de controlar una mueca de diversión, cuestionó el adulto en cuestión. Comenzó a tartamudear la niña al ser descubierta con sus manierismos mientras jugueteaba con su vestido blanco. Mamá te llama así porque según somos tus princesas y ella la reina, Minde se tomó la molestia de responder. Oh, ¿eso es cierto? Agachándose con un poco de dificultad después de que Silk terminase de remendarlo, el Parker indagó a la telepata blonda mientras el resto lo rodeaba y comprobaban que su cuerpo esté bien vendado. La interrogada se negó a responder, luciendo realmente tierna ante los ojos del ex fotógrafo cuando ésta infló sus mejillas y miró de mala manera a sus hijas, solo para desinflarse al recibir un beso en la frente. Acto que las demás vieron y demandaron rápidamente su parte. Tú también eres mi rey. La joven Medusalita Makelin se impuso. Él es mi príncipe entonces. Sin querer quedarse atrás, Loki clamó. MMH, él es mi esposo. Tras pensarlo un poco, una pequeña Susan declaró, siendo foco de miradas. Todas somos sus esposas, como si fuese lo más obvio del mundo a estas alturas, comentó Natasha. Sí, pero yo soy la principal porque tengo 4 hijos con él, luciendo una sonrisa satisfecha, la fundadora de los Fantastic Four dijo. ¿Eh? Pensé que ella era la madre de los 2 rubios de allí, un tanto confundido, Spider-Punk habló, rascándose la nuca. También están las versiones del futuro de Franklin y Valeria, fue la aclaración que dio Marvel Girl, quien abrazaba al primero de los nombrados, mientras la segunda era alzada en los brazos de su padre. Eso no contaría como 2 nada M. Haciendo lucir aquella mala suerte que caracterizaba a los Spider-Man, el comentario de Aikman se detuvo al ver algo que hizo estallar su sentido arácnido. Llevando a cabo una perfecta imitación de la joven X-23, Invisible Woman gruñó con ferocidad. Creo que Takuya me necesita para arreglar algunos cables en la cabina de Leopardón, no queriendo estar un segundo más delante de una niña que volvía loco su sentido de precognición. Aaron lanzó una telaraña a la cabeza del robot para posteriormente desaparecer. Si se trata de hijos, ¿no sería yo la primera para Peter? Después de todo, tengo 5 con él, sin saber que estaba a punto de condenar su existencia en cualquier mundo para las pequeñas, Mary Jane dijo mientras señalaba a las 3 Mai, April y Benji. El silencio que se produjo en el gran salón fue realmente abrumador, al punto en que se pudo escuchar con total claridad el momento en que varios rechinidos de dientes comenzaron a hacer acto de presencia. No solo las 15 niñas hacían ese monótono ruido, sino que Anya, Ope, Anna Marie, Cindy y Betsy se habían unido al mismo tiempo que alzaban sus brazos y apuntaban sus lanzatelarañas en dirección a la pelirroja, quien poco pudo hacer para defenderse más que correr despavorida hasta hallar refugio detrás de Noir, el cual alzó las manos para evitar conflicto.
He sobrevivido todo el camino hasta aquí, no quiero morir ahora en un fuego cruzado, comentó la araña pistolera de los años 30 con la esperanza que esas palabras sirviesen para aplacar la ira de las pretendientes que el tótem tenía. Las palabras parecían no funcionar con las infantes y adultas, ya que lentamente comenzaban a dar pasos hacia adelante, algo que hizo sudar profusamente a Noir. Hubiese buscado la ayuda de Peter, de no haber sido que éste estaba platicando con Ashley Barton, donde ella revisaba que nada estuviese filtrando sangre a través de los improvisados vendajes ya que se preocupaba por su abuelo. Actitud sumamente contraria a la que tenía cuando la reclutaron superior, el asesino. Oigan, ¿pueden venir aquí un momento? Alzando el tono de su voz unos decibeles, Spidey llamó a las féminas con las que convivía de manera casual para evitar que maten a alguien. Sí, mi esposo Peter Rey, respondieron inmediatamente las mujeres de varias edades, sonriendo como si nada hubiese pasado y rodeándolo mientras imitaban a la Barton. Gracias, Peter. Asomando su cabeza por el costado derecho de Noir, la pelirroja que estuvo a punto de ser acribillada comentó mientras suspiraba. Gruñó la pequeña hija de James Owlett tras pedir ser alzada y compartir un lugar en los brazos de su amado junto a Valeria. Ven, Mary Jane, últimamente tienes un deseo de muerte, arrastrándola fuera de la zona de peligro, que musitó al mismo tiempo que Peter y Anna May se lo agradecían por distintos motivos. Pero, trató de excusarse la dama de cabellos rojizos y traje blanco. En serio, MJ. Eres tan testaruda y caprichosa como la de mi universo. Cierta rubia con poderes arácnidos ayudó junto a las otras mujeres arañas a llevarse a la Watson Parker. Soltando un suspiro de alivio, las pequeñas mujeres afectadas por el poder de Khan volvieron a abrazar las piernas del tótem, mientras Laura se encargaba de su cuello tras quejarse por lo bajo que los vendajes le evitaban escuchar su corazón como siempre lo hacía. Niñas, ¿tienen alguna idea de cuándo despertará Silver? Luego de buscar con la mirada a la líder de Sincaria, la cual estaba junto a las cucos, preguntó el castaño. Aún no, papá. Necesita descansar de toda la fatiga mental a la que fue inducida por Verna. Fue como si borrasen toda humanidad y solo dejaran una carcasa animal, Celeste respondió, pudiendo ver un poco de tristeza en el Avenger por la noticia. Al menos sé que está viva y puede despertar muy pronto, sin poder evitar sonreír, algo que hizo gemir a todas las mujeres ya que sabían que habría alguien más definitivamente entre ellas, Peter comentó antes de mirar con curiosidad al enorme grupo de arácnidos. ¿Pasa algo? Notando el ceño fruncido que adoptó el rostro cansino del tótem, cuestionó Ultimate Spider-Woman. ¿Dónde está Cósmico? ¿Se quedó en su universo para conservar los poderes? Posterior a notar que si sus hermanos estaban aquí era debido a que vencieron a los herederos, el hermano de Teresa Parker no pudo evitar formular su duda. Todos los que llegaron de Tierra 13 se callaron y agacharon sus cabezas, lo cual le dio muy mala espina al centro de la telaraña. El resto que desconocía los detalles ya que tuvieron que partir previamente tan solo miraban con curiosidad, pero adivinando el resultado tras percibir el melancólico ambiente. Ya no es más Spider-Man cósmico. Él es el macho, la joven araña de origen mexicano refutó, brindándole un mote en su propio idioma materno al difunto. ¿El macho? Realmente no voy a preguntar mucho, pero me imagino que usó sus poderes para obliterar a Solus y sus hijos, ¿no? Hipotetizó Spidey, tomando por sorpresa a todos. ¿Cómo lo supiste? Le fue difícil de contenerse y no preguntar a Porker. Hubiese hecho lo mismo en su situación, aquello fue todo lo que dijo el asombroso hombre araña, siendo que sus ojos se dirigieron al grupo de personas por las cuales se separó de la batalla. Los demás no podían cuestionarlo para nada. No después de ver que para rescatar al vástago y la novia, él había optado por arrojarse a través de una brecha dimensional con Morlun en una dura batalla de 1 contra 1. Algo completamente distinto a lo que ellos hicieron ya que eran un grupo numeroso contra unos pocos vampiros de los cuales la gran mayoría había sido reducida. Y Otto. Él también murió peleando. Al notar que cierto villano estaba fuera de su rango de visión, el subestimado héroe de New York interrogó. ¿Qué? No, ¿por qué?
Estaba acá hasta hace unos minutos antes de que llegaras, Billy respondió a la duda del tótem, lo cual dibujó un semblante de preocupación en este. Una vez más, Peter comenzó a buscar a Superior con la mirada, bajando a Valeria y Laura de sus brazos antes de dar unos trémulos pasos en dirección al numeroso grupo, mezclándose entre ellos mientras sus pretendientes lo seguían. Las telépatas se hallaron un mar de pensamientos cuando intentaron sondear su mente, por lo que sabiamente se abstuvieron por un segundo ya que también estaban cansadas. Si este es el gran salón, hogar de los herederos, oh, por Dios. No, por favor no, maldición, Otto. No te atrevas. Murmurando sus pensamientos en voz alta, Spidey analizó la situación, solo para abrir grandes sus ojos al unir todos los puntos y empezar a correr en una dirección en particular, atrayendo la atención de todos cuando gritó. Hulk. Declaró el pequeño Bruce Banner al alzar sus manitos verdes llenas de dinero, el cual había conseguido gracias a su victoria contra su suegro. Y que actualmente había vuelto a ganar gracias a él luego de apostar a su favor cuando Karl Krell descubrió que tenía todo su torso dibujado. Acto seguido en el que Betty Ross no perdió su oportunidad para sembrar cizaña al correr la voz de que había visto a su padre hacerlo mientras estaba borracho la noche anterior. ¿En serio, Bruce? Oh, eres un amor. Exclamó Red She-Hulk, tomando en sus brazos al infante y llenando su cara de besos. Hulk, dándole el dinero recaudado a la fémina de tez roja, la mini bestia verde comentó. No te preocupes, sé que también es algo para Scar. ¿Quieres que te compre algo a ti también? Después de todo tú lo ganaste, ofreció la cuidadora no oficial del diminuto héroe, el cual negó con fervor antes de señalar tácitamente que el dinero era para ella y el joven que daba vueltas entre la gente al mismo tiempo que apostaba. Sonidos de ollas chocando entre sí indicaban que una nueva pelea había surgido, siendo que Purple Man estaba siendo vapuleado por los miembros de la Wrecking Crew luego de despertar en posiciones incómodas. Obviamente fue el pequeño Luke quien les hizo creer que Killgrave los había controlado para cometer tal acto que los avergonzaba demasiado, llevándolos a la situación actual donde se turnaban para darle cabezazos al hombre que tanto odio ganó de Jessica Jones y su mini esposo. Logan, se oyó la voz de Beast llamando a su colega mutante. ¿Qué ocurre, Hank? Replicó este mientras sorbía un poco de su cerveza. ¿Qué haces? Curioso por verlo tan tieso y mirando a un solo punto en particular, cuestionó el hombre de pelaje azul. Esperando, sin molestarse en mirar a Ankoy, el longevo murmuró, acto que Ororo imitaba a su lado en su respectivo asiento trono. Decidiendo descubrir el motivo que los mantenía tan expectantes, Beast buscó tener la misma línea de visión que ellos, solo para hallarse con la figura enorme de un Lothau dormido que tenía en su boca la cabeza de un también inmóvil Sabretooth. ¿Sí? Los gritos de Logan y Storm hicieron eco en la balsa, demostrando cuán felices estaban en el instante que el can inhumano se despertó y mordió al mutante, lo cual le hizo mover sus extremidades de lado a lado buscando una vía de escape. El dolor y estrés había entumecido por completo sus nervios periféricos, haciéndole sentir que tanto sus piernas como brazos parecían estar envueltos en algodón. El sudor corría a través de la frente del tótem, temiendo lo peor de todo luego de descubrir que nadie notó la desaparición de Superior. Los gritos de algunas arañas que venían detrás de él ponían su mente en alerta máxima, obligándose a saltar varios escalones a la vez con tal de ganar más tiempo. Solo el desgarrador grito de la pequeña Julia Carpenter hizo que la psique del vigilante de Ken se ponga en modo automático, siendo que se detuvo para consolar a la infante antes de olvidar toda clase de dolor reflejo y disparar un par de telarañas a los pilares que decoraban la sala con el fin de propulsarse. ¿Qué buscas con todo esto, Otto? Entre dientes murmuró oscuramente el tótem que representa el centro de la telaraña. Esa araña está manipulando de alguna manera la gran red, fue el comentario que llegó a los oídos de Peter, proviniendo de Karn, el cual corría a su par con la lanza lista para atacar. Un grito se volvió 2, y luego 4, para después pasar a 6. El número aumentaba con el pasar de los segundos, obligando a Peter a que ponga su físico al límite a la hora de patear las enormes puertas que tenía delante, ignorando los guardias desmayados o las versiones alternativas de MJ y Jessica que vio de reojo.
El constante goteo carmesí chocando contra el marmoleado suelo, bajando por las escalinatas como una lenta cascada, hasta finalmente entrar en contacto con los pies de las arañas que se posicionaron detrás de Peter y Karen. La enmascarada cabeza del Master Weaver se suspendía en un ángulo antinatural, luciendo un profundo corte hecho con un arma afilada en su cuello. La mano de superior empuñando una de las dagas de Bora se movía erráticamente entre las delgadas líneas de telaraña dorada que conformaban la gran red, donde se decidía y vigilaba la vida y destino de las arácnidos que recaían bajo su poder. El grito de dolor que la pequeña Madame Web hizo eco en la mente de Peter, haciéndole comprender el motivo de ello. La pérdida de su conexión con la telaraña le había hecho daño a sus poderes, siendo que sus visiones dependían de esta. Por ello mismo es que Spider-Man se decidió a evitar que la situación empeore. Superior. ¿Qué crees que haces? Detente, destruirás el tejido del multiverso. Billy Braddock exclamó, luchando contra la enorme migraña que padecía luego de que su hilo correspondiente fuese destruido. Cierra la boca, estúpido inútil. Sé lo que hago, o por qué crees que soy superior en todo sentido de la palabra. Declaró magnánimamente el villano usurpador de cuerpos, moviendo furiosamente el arma blanca entre las áureas sedas. Está realmente loco, incrédulo ante lo que veía y escuchaba, el último miembro definitivo de los herederos confesó, sin saber ya qué hacer. Nadie decidirá sobre mí. Soy capaz de darles a todos ustedes el regalo más grande de todos. El libre albedrío que se nos fue negado con este enmarañado mapa dorado. Maniáticamente y perdiendo por completo la cabeza, Octavius dejó de pensar con claridad desde el momento en que vio a Peter ser querido y respetado de una manera que él no logró. El castaño no pudo contenerse más, disparando un par de telarañas a unos pilares en donde se sostenía la gran red, para inmediatamente impulsarse en dirección al villano. Incluso con sus sentidos levemente apagados, la pérdida de energía vital por culpa de Morlun, y las heridas en todo su cuerpo, Spidey logró arquear su cuerpo hacia la izquierda con la intención de evitar una estocada que podría haber sido mortal. Los ojos chocolates se enfrentaron a las lentes metálicas de la máscara de superior, poniéndose de cuchillas cabeza abajo desde un delgado hilo dorado. Los movimientos del usurpador de cuerpos había hecho que el cadáver de Master Weaver cayese al suelo estrepitosamente a los pies de Karn, el cual comenzó a analizar el armazón que cubría las piernas del difunto. ¿Por qué me atacas, Parker? ¿Por qué crees que soy el villano? Con su voz bordeando la desesperación, Superior Spider-Man indagó. Otto, eres un villano. Incluso acabas de cortar un hilo que pertenecía a Julia, y eso la lastimó mucho, incluso en su posición que desafiaba la gravedad, el castaño gruñó guturalmente mientras dejaba en claro las cosas. Una mueca se hizo visible incluso con la máscara puesta, algo que molestó al tótem ya que su sentido arácnido se activó por un motivo desconocido. Hueca y en aumento escapó la risa sarcástica de Superior, sin poder controlarse y bajando el cuchillo con el fin de sostenerse de un hilo. Es bastante gracioso que la traigas al tema, Parker. Sabes, uno puede ver muchas curiosidades si se toma el determinado tiempo para tratar con esta telaraña, como por ejemplo que el HMP. Comenzó a explicar Otto, alzando nuevamente su cuchillo de manera inconsciente, lo que le hizo creer a Peter que la razón de su sentido arácnido se debía a que el hilo que apuntaba era el suyo. Más preocupado por quitarse la telaraña de su cara, Superior descuidó la alerta de su sentido arácnido cuando fue alzado en el aire por una enojada Psylocke, para posteriormente ser arrojado al suelo con bastante fuerza. Las niñas que estaban atentas a lo que su protector hacía, agradecieron mentalmente a la respuesta que dio, ya que Jean y Emma pudieron sondear su desquiciadamente y hallar que sabía toda la verdad sobre ellas, situación que solucionaron inmediatamente al borrar sus memorias previas para evitar que Betsy, las Cuckoos o Rachel descubran la mentira que habían armado. Mientras el cuerpo de Octavius hacía contacto con el marmoleado suelo bañado en sangre, Peter saltó instintivamente al centro de toda la gran red. Una idea, un pensamiento, una resolución llegó a su cabeza. Más de una persona le había declarado como el tótem que representaba el centro de la telaraña, por lo que para él valía la pena ser lo que hipotetizaba si con ello salvaba las conexiones del multiverso y desaparecía el dolor que su pequeña protegida padecía. Peter, no. Baja de allí.
Cindy exclamó al ver lo que su contraparte estaba a punto de hacer. Tengo que hacerlo. No puedo dejar que los demás pierdan sus hogares. Cargando con el peso de muchas responsabilidades que no le correspondía, Spidey alegó. Intercalando miradas entre el grupo de personas que habían acompañado al castaño en toda esta aventura y luego al susodicho, la fémina de rasgos orientales llegó a una decisión clara. Saltando con ayuda de algunas telarañas que salían de los lanzarredes que le fueron otorgados, Silk se posicionó al lado del tótem, ayudándole a disparar redes orgánicas para enlazar nuevamente los trozos rotos que poco a poco iban adoptando un pálido tono áureo. ¿Qué están haciendo? Confundida y preocupada por cómo todo lo que parecía solucionado solo se tornó más difícil, Anna-Marie cuestionó. Rearmando la telaraña. El Spider-Man de 6 brazos replicó con otra pregunta. El centro puede mantener la orden mientras la novia decide los medios con los que las próximas arañas surgen. Están complementando el trabajo uno con el otro. La respuesta dada provino de Karn, quien miraba a través de su escafandra el armazón que cubrían las piernas del fallecido Master Weaver. Pero eso no significa que papá deberá quedarse allí como lo estuvo él tanto tiempo. Razonó con temor Valeria, recibiendo el apoyo tácito de las demás hijas del castaño, mientras señalaba al difunto. No. No vamos a permitir eso. Tras oír lo anteriormente dicho, Janet se puso en pie de guerra para evitar que el hombre que amaba quedase atrapado para siempre en la gran red, algo que las demás asintieron con fervor mientras pisoteaban el cuerpo de Otto, incluyendo la pequeña Julia que se había recuperado de sus dolores. La telaraña continuaba saliendo de los dedos y muñecas de Cindy y Peter, tratando de interconectar nuevamente el tejido con los recuerdos que tenían por parte de Morlun y Verna, los cuales obtuvieron gracias a Elizabeth. El cansancio estaba llegando rápidamente a la mente del castaño, quien no pudo evitar inclinarse sobre la pelinegra y reposar su pecho en su espalda mientras luchaba para no cerrar los ojos. La fémina se había percatado del estado que tenía el tótem, por lo que solo llamaba a su nombre en susurros para mantenerlo despierto y con la mente trabajando por un tiempo más. No te preocupes, niña. El centro y la novia no estarán relegados aquí. Como ustedes dijeron antes, he consumido suficientes arañas como para poder llevar a cabo el trabajo de una. Al menos de esta manera podré resarcirme de mis errores, declaró el marginado heredero, sorprendiendo a todos cuando se quitó su escafandra y la máscara del Master Weaver para revelar que eran la misma persona, con el fin de posteriormente usar su alabarda como llave del mecanismo que aprisionaba las piernas del difunto. Quitando a su copia del dispositivo, Karn lo reemplazó de manera inmediata y puso en funcionamiento las patas mecanizadas. Subiendo gracias a las nuevas líneas de telarañas que conectaban entre sí y al centro, el heredero alcanzó el lugar donde Peter y Cindy residían, compartiendo unos leves segundos de silencio antes de asentir con sus cabezas y reemplazar el puesto en medio de la gran red. Peter. Peter. ¿Qué le pasa? ¿Acaso perdió más energía allí arriba? Otto no pudo contener su desespero al ver el cansino rostro del tótem, quien apenas podía sostenerse de pie con ayuda de Silk para luego ser ayudado a recostarse en el suelo. Estoy bien, solo un poco agotado, logrando tomar la mano de la Mesías mutante mientras el resto de las pequeñas heroínas y villanas lo rodeaban, el Parker respondió. ¿Vas a estar bien? No te morirás, ¿verdad? Eso puede hacerlo el Peter falso, dejándose llevar por el cúmulo de emociones infantil que afectaban a su psique madura. Una joven Black Widow sollozaba mientras señalaba al inconsciente cuerpo de superior. Es cierto. Podemos tirarlo a donde dejaste a ese vampiro. La propia Anna-Marie exclamó, algo que sus hermanas conciliaron a favor. Aquello trajo unas risas a las arañas que atestiguaban lo que sucedía frente a ellos, sintiendo poco y nada de compasión por el usurpador de cuerpos. La verdad es que estaban preocupados por el estado del tótem, ya que a pesar de que todos habían hecho frente a los herederos, este había sido el único en batalla solitariamente y regresar a salvo, pero sumamente agotado. Estaré bien, no se preocupen. Solo descansaré unos minutos y luego iremos a casa, refiriéndose a todos los que lo acompañaron, aunque los demás también lo interpretaron como si fuesen sus mundos, el exfotógrafo murmuró mientras se relajaba con su cabeza sobre las piernas de Cindy. ¿Lo prometes?
Arremetió inmediatamente una mini Spider-Woman, acercando su cara al de su amado. Lo prometo, demorándose unos segundos debido a que ya estaba empezando a dormirse, el vigilante de Kens movió su cabeza unos centímetros para besar la frente de la niña y retomar su descanso. Nadie decía nada al respecto, pero él podía sentir las miradas de todos encima suyo. Poco importaba las miradas que hiciera, o los gruñidos que soltara, o inclusive los insultos que dirigía hacia ellos, tan solo se mantenían sonriendo burlescamente en su dirección. Los pequeños, influenciados por Logan y Ororo luego de ser soltados por sus acosadoras, se le acercaron para realizarle morisquetas y toda clase de burlas infantiles que se les ocurriesen, siendo Black Bolt el principal al realizar dibujos con sus crayones que después el pequeño Mr. Fantastic alzó con sus elásticos brazos unos metros arriba. Juro que cuando me cure, los encontraré y masticaré por varios días, mocoso del demonio. La enojada voz del hombre adulto se pudo oír con claridad y un poco de eco. Fue la advertencia que dio Wolverine desde su trono tras ver que los pequeños héroes empezaron a temblar con solo imaginar la situación. A quien le gruñes, bolsa de pulgas. Ven aquí para que te enseñe quién es el más fuerte de los dos. Volvió a gritar el herido hombre. Víctor, llamó Ororo Munroe al susodicho mientras generaba un rayo entre sus manos de manera distraída. ¿Qué? Exclamó exaltado una vez más el mutante enemigo de James Owlett. Acabas de gritarme. Replicó con tronadora voz la ama de las tormentas, atemorizando al vociferador de tal manera que pareció gemir de miedo por un segundo al verle los ojos blancos y el cielo nublado en el exterior. No, señora, en un suave susurro murmuró Víctor Creed, tratando de esconderse detrás de un pilar, solo para empezar a correr cuando los mocosos decidieron buscar venganza por haber sido tratados mal. Latas vacías que eran producto de las cervezas que bebía Wolverine eran utilizadas como pelotas por los niños, tratando de encestar en el cuello isabelino que portaba actualmente Sabretooth luego de ser mordido por Lockhart y tratado por Beast, quien hacía todo lo posible para no reírsele en la cara. «Ven aquí», clamó un mini Tony que corría junto a Steve para acorralar al mutante. «Hulk. Hulk, Hulk», declaró Bruce, cargando sobre sus hombros a Matt con el fin de ayudarlo a que pueda jugar también. Scott, más arriba. No, no tanto. Scott. Scott. Tratando de guiar al diminuto Cyclops que estaba más ciego que un topo, Stephen le gritaba infructuosamente hasta cansarse y dejar que continúe haciéndole puntería a la cara de Juggernaut. Sujeto que solo entornaba su mirada antes de obviar el hecho ya que no valía la pena golpearlo por tanta estupidez. Acto que no fue compartido por Blood cuando éste recibió un golpe en el ojo, por lo que simplemente empujó el niño al suelo, y posteriormente recibir un taburete en la cara por parte de una enojada Madeline Pryor que había visto todo. Suaves golpeteos en las mejillas fue lo que generó el despabilamiento en determinado Avenger. Los ojos chocolates se enfocaron en un par azul, provocándole una sonrisa que dicha persona imitó antes de gorgojar felizmente y moverse sobre su pecho, acción que generó risas en la gente que rodeaba al castaño. Descubriendo que tenía un público viendo lo que su hijo hacía, Peter se halló con la visión de un grupo reducido de arañas actualmente. Iba a preguntar sobre ello de manera inmediata por preocupación, pero se vio interrumpido cuando la manito del infante volvió a posarse en su mejilla, lo que le hizo olvidarse de sus dudas por un segundo ya que procedió a besarla con cariño. ¿Qué pasa, Benji? ¿Tienes ganas de jugar? Sintiéndose con un poco más de fuerzas, Spidey comentó mientras intentaba mover sus brazos, solo para hallarlos retenidos por sus protegidas. Papá. Chilló el niño, regodeándose en su propio juego inocente de ser el héroe mientras su padre era el villano que había vencido. Peter. Esta vez fueron las pequeñas heroínas y villanas quienes gritaron emocionadas. ¿Estás despierto? Las palabras que escaparon de los labios de Hope alcanzaron los oídos de su mentor, quien lucía confundido y sorprendido al verla sostener su cabeza en su regazo. ¿Que no estaba Cindy en tu lugar antes? ¿O me hallaba tan cansado que imaginé cosas? Verdaderamente dudoso de su propia memoria debido al estrés acumulado que padeció, y aún padecía pero en menor medida, el vigilante de Kens indagó.
Cambiamos de lugar entre todas para cuidarte y mantener a las roba esposos lejos de ti, sonriéndole primero a él antes de fulminar con la mirada verde a cierto cuarteto de mujeres arañas. La Mesías mutante brindó sus respuestas. No parecen saber que no tienen que estar contigo. Cruzándose de brazos e inflando sus mejillas como una ardilla, dejó en claro su disgusto Loki. Deben de quedarse lejos. No queremos que te lastimen otra vez. Imaginando que soltaba el lado oscuro de su poder cósmico en cuanta versión de Mary Jane encontrase, una mini Phoenix dijo. Incluyéndola. Trata de hacernos creer que la conocemos. Indignada por el atrevimiento que presentaba Matthew Franklin, la joven Madame Web clamó con su vocecita aguda. Sin más palabras que agregar, Laura enseñó su enfado de manera tierna, lo que le valió una caricia en la cabeza por parte del tótem. Concluyendo con su muestra de cariño hacia la hija de Logan, Peter continuó con el resto de las pequeñas que lo rodeaban mientras se incorporaba con cuidado para no tirar a su hijo. Incluso despeinó juguetonamente a sus hijas, las que estaban allí al menos, y a su nieta, quien parecía querer quejarse pero sonreía divertida. Cabellos rojos cayeron por encima de su hombro izquierdo, dejándole sentir al arácnido una suave respiración rozar su cuello y un peso en su espalda al mismo tiempo que un par de brazos rodeaban su torso con la intención de tomar a Benji por sorpresa y hacerle cosquillas para generar una risita incomprensible. Spider-Man no prestaba mucha atención a las voces, sintiéndose inclinado por ese breve minuto a ver cómo Ope interactuaba una vez más con el hermanito de Maida y April, yendo desde arrullos hasta muecas que hacían al infante ocultar su cara con sus manitos con el fin de después tratar de tomar algunos pelos carmesíes. Mamá. Mamá. El grito del niño trajo de nuevo a la realidad al cabeza de Red, quien quedó en medio de lo que parecía ser una lucha para ver si Benji alcanzaba a tocar la cara de Ope al mismo tiempo que ella lo usaba como escudo. Mira, Benji. Aquí está mamá. No le hagas caso a ella si no quiere jugar contigo. La rejuvenecida reina de los inhumanos comentó, sacando provecho de su largo cabello para arrebatar al infante y ponerse a jugar con él. ¡Hey! Estaba jugando con él. Protestó la mutante, solo para después imitar la misma cara que había puesto la hermana de Thor. Suspirando, el Parker empezó a ponerse de pie luego de que su pupila lo soltara para discutir con la McKellen. El cuerpo aún le dolía, pero actualmente era más sostenible que anteriormente, por lo que solo se quejó entre dientes para no preocupar a las pequeñas que lo miraban expectantes. Karn estaba actuando como el nuevo Master Weaver, y aunque llevara puesta la máscara de su antecesor, era clara su confusión al ver que tanto Kane como Franklin estaban pegados a la pierna de Leopardón, mientras que por delante de ellos se había un portal que dejaba pasar a Slinger junto a su caballo. ¿Qué están haciendo? Spidey preguntó a quien sea que lo escuche. Tratando de evitar que se vaya mientras Valeria le pregunta cómo hacer un robot igual, refutó la pequeña rubia fantástica que aprovechó la situación para tomar la mano de su araña. ¿Y ella? Refiriéndose a Kamala, la cual estaba interrogando a Noir luego de haberlo hecho con cuanta araña se cruzase. Está buscando información para sus historias, tomando la otra mano libre del castaño, Carol alegó lo que su sucesora hacía. La verdad era que el vigilante de Keynes ni pensaba decir algo respecto a aquello, después de todo respetaba los hobbies de su pupila, además de que si eso mantenía una sonrisa de felicidad en su cara era un logro doble tanto para él como para la pequeña Captain Marvel. Aunque claro, ambos temían por lo que fuese a circular por internet luego. Arañas rondaban por la sala, platicando entre ellos o saludándose antes de retirarse por portales que Karn abría desde la gran red. El sobrino de May Parker notó caras conocidas, enemigos y aliados, vivos y muertos en su propio mundo. La nostalgia se apropió de él por un segundo, queriendo decirles algo, pero absteniéndose cuando los veía partir o simplemente no hallaba algo con que entablar diálogo debido al dolor que provocaron en gente inocente con sus alter egos. Un golpeteo en las piernas de la Penger hicieron que agache la cabeza y descubra a Jessica, quien sin decir palabra alguna le pidió que lo siga hasta donde Ultimate Spider-Woman estaba viendo a un par de féminas atadas desde el techo que miraban con odio a todos. Por favor, díganme que no, sin especificar demasiado, el significado de las palabras de Spidey eran bastante claras.
Lamentablemente, Miles replicó, rascándose la nuca. MJ nunca me lo creerá, el castaño adolescente dijo al mismo tiempo que una pequeña que parecía una versión aún más joven de Ultimate Jessica Drew. Ahora tengo 2 copias de mí pero una es mala. Como le pasó a Susan. Determinó la diminuta araña británica de pelo negro, mirando con enojo a su contraparte adulta perteneciente al Lone World. Los ojos chocolates miraron a la adulta ojiverde, pendiendo de una línea de telaraña que envolvía sus brazos contra su cintura. Estaba pensando muy detenidamente en lo que haría a continuación, poniendo a prueba su sentido arácnido y descartando posibles escenarios hipotéticos. Soltando las manos del par de niñas blondas, Peter se acercó hasta donde la fémina de cabellos azabaches estaba, deteniendo su balanceo constante de manera brusca. Si te suelto lastimarás a alguien. Sin importarle que le recordara mucho más a la persona que hablaba mal de él en su presencia que la niña que tenía a meros metros de distancia, Spider-Man cuestionó. ¿Qué te hace pensar que no actuaré igual que los herederos, araña? Desafió la pelinegra, sorprendiendo a las 2 homónimas presentes con el tono usado. Ellos gobernaban mediante el miedo. Tú, al contrario, haces que la gente te ame, nosotras pudimos verlo desde lejos, la portadora del simbionte Venom habló, llegando junto a sus hermanas y demás pretendientes de su padre. Además, ellos ya no están más. El único que queda es Karn, y está comenzando su camino de la redención al ser el nuevo guardián de la Gran Red, esbozando una mueca alegre, parló la amenaza arácnida de New York, acto que le ganó una cara de asombro por parte de la Drew. Eso fue respuesta suficiente para el héroe subestimado, quien con cuidado cortó la telaraña y depositó en el suelo a la mujer. Rápidamente su atención viró a donde una pelirroja bastante conocida imitaba el percance que padecía anteriormente la Drew, lo que le llevó a replantearse el soltarla. Debido a ello, Peter optó por consultarlo. Q. Iba a comenzar a hablar, pero terminó siendo interrumpido en su primera palabra. Hay que castigarla. Inició la revuelta una empequeñecida Bobby Morse, alzando su puñito al aire. Es una roba esposos. Fue el turno de Janet para demostrar su opinión, mirando con odio a la pelirroja. Que se quede pelada. Sacando a relucir las garras de X-23, impuso Natasha. Tenemos que envolverla en telarañas y arrojarlas al mar. Cierta latina dijo, proponiendo una medida extrema que se ganó la mirada de miedo de Ben. Usémosla de piñata. Arrastrando a duras penas el brazo roto de SP/DR, exclamó la pequeña She-Hulk. Muy bien señoritas, es suficiente, se apresuró a terminar la avalancha de ideas el castaño adulto, agachándose para tomar por sorpresa a la mini licenciada y dejar que se contente en enroscar sus brazos alrededor del cuello. Pero Peter, se quejaron todas a la vez, sorprendiendo a las hijas del tótem por la sincronía que podían tener en determinados momentos. Pero nada. Ahora vayan a devolverle eso a Penny o estarán castigadas cuando regresemos a casa. Amenazándolas con algo que ellas ya sabían muy bien que debían evitar, el Parker comandó. Hay otra niña araña. Genial, tengo que conocerla. Interesada en la nueva noticia, Penélope abandonó el grupo para buscar a la joven que manipulaba la unidad robótica. Una ceja en alto era toda la reacción por parte de Spidey, quedándose totalmente callado mientras veía a la jovencita saltar emocionada en dirección de Penny Parker. Creyéndola un clon más suyo, el Avenger la dejó disfrutar de su curiosidad, mas aún así se puso como tarea el cuidarla hasta que sea su turno de regresarla al mundo del que Ben la trajo. No recuerdo haber tenido esa energía a su edad, sin poder contenerse, Ultimate Peter Parker expresó sus pensamientos en voz alta. ¿Por qué dices eso? Girándose para enfrentar la cara de la versión adolescente de su abuelo, Ashley Barton interrogó. Porque era un nerd del que todos se burlaban nada más, tanto los Peter como sus diferentes clones contestaron al mismo tiempo, aturdiendo a la morena por un segundo y entristeciendo a las pretendientes del tótem por lo que tuvo que pasar de joven. No puede ser para tanto, dijo la proveniente del futuro distópico. Era bajo, delgado, usaba gafas de pasta, peinado con fijador y un chaleco amarillo, desestimó con cruda verdad el hermano mayor de Ken y Teresa. Ashley parecía un tanto dudosa de tan solo mirarlo e imaginarse tal figura.
El grupo de pretendientes del castaño no tuvo que pensarlo mucho ya que habían oído historias de Mai o visto sus memorias, admitiendo que era un poco difícil de imaginar que ese joven llegaría a convertirse en el hombre que tenían delante. Bien, regresando al punto de interés. A ti, Mary Jane, voy a soltarte pero estarás a cargo de Jessica a partir de ahora. Si haces alguna estupidez, no seré yo quien te castigue y mucho menos las niñas, retomó la palabra Peter, liberando a la pelirroja prisionera antes de empujarla suavemente en dirección a la pelinegra. Oh, decepcionadas, bajaron los brazos las niñas. Así que piensa bien tu futuro. Ahora váyanse y traten de no generar tanto alboroto afuera cuando cuenten que los herederos ya no están más. Spidey continuó advirtiéndole para que no cometa errores en tiempos posteriores, y así después señalándoles la salida al exterior de la edificación en donde estaban. Sin perder más tiempo, ninguna de las dos quiso quedarse en un lugar atestado de personas con poderes arañas, cuyo número disminuía con cada minuto, pero aún así continuaban siendo bastantes en la sala. Una vez que estuvieron lejos de la recámara, Peter dejó de ver el umbral que separaba los lugares para enfocarse en quienes quedaban presentes, los cuales parecían querer despedirse en persona con ellos. ¿Se van? Refiriéndose al par de pelirrojas que podrían haber sido parte de su vida si ciertos factores nunca se llevaron a cabo, el tótem cuestionó. Nosotras, murmuró Mary Jane Watson Parker, luciendo renuente a dejarlo por algún motivo. Tu esposo te espera, agachándose para tomar en brazos a una Valeria que acababa de abandonar la cabina de Leopardón tras interrogar a Takuya, volvió a hablar el castaño. Mamá quiere preguntarte si puedes acompañarnos, papá, tomó la palabra en lugar de su progenitora la pequeña Anna Mai, sonriendo brillantemente como el resto de sus hermanas. Eso tomó desprevenido al héroe. Su mente se quedó en blanco por un segundo antes de reiniciarse al recibir un beso en la mejilla por parte de la niña genio, quien asentía con la cabeza. La verdad es que él no sabía si lo hacía por mera curiosidad científica o por empatía, pero al ver que las demás parecían expectantes a su respuesta, decidió abrir su boca. Ustedes también quieren que las acompañe, ¿cierto? ¿Qué dicen? Las guiamos hasta sus mundos como una última aventura antes de ir a casa a dormir. Cuestionando primero a las mujeres arañas y recibiendo un asentimiento como confirmación, Peter se inclinó a su grupo para saber sus opiniones. Inmediatamente tuvo que dar un paso para atrás, evitando así quedarse aturdido cuando las pequeñas heroínas y villanas, junto al resto de féminas se reunieron a un círculo a debatirlo, llegando finalmente a la conclusión de aceptar el pedido. Pero más que nada para vigilar que no intenten robarse a Peter. Pelea. 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 Exclamaban una vez más todos los espectadores en la balsa, siendo que lo que veían era una de las más reñidas hasta el momento debido al odio que se tenían los contrincantes. Incluso si usaban las ollas de los niños, los golpes sonaban como si dos camiones estuviesen chocándose sin parar. El metálico estruendo volvía loco al pequeño Matt, quien halló paz en el regazo de su cuidadora mientras ésta tapaba sus oídos de manera que solo un bajo volumen llegase hasta él para que pudiese usar su ecolocalización y vea la pelea. Vamos. ¿Cómo se llama el bueno? Habiéndose olvidado del nombre de su amigo, el niño sin miedo le preguntó a la ninja griega. Frank, replicó la fémina, teniendo su atención dividida en tres diferentes puntos. Los cuales eran el pequeño en sus brazos, Punisher y su pelea, y Embulselle ya que nunca sabía cuándo podría atacar este. Vamos, Frank. Volvió a gritar el infante invidente. Sí, gánale al hombre con la bolsa en su cabeza. Un Minion Pym exclamó luego de haber complacido a Ultron con el arreglo de Vision. Bolsa en la cabeza. ¿Quién tiene una bolsa? Dejando de ver la contienda por un segundo, Grim Reaper le cuestionó al rejuvenecido Ant-Man. Ese. El que pelea contra el de la remera de pirata. Esta vez respondió el diosecito del trueno. ¿Hablas de Jigsaw? Pero si él no tiene una bolsa, bueno, viéndolo bien ahora sí parece que tiene un costal de papas como cara con todas las zurciduras. Queriendo discutirle a los niños, Mr. Negative quiso demostrar su punto solo para caer en cuenta que los afectados por Khan no eran tan errados con su visión.
Black Bolt movió sus manitos con apuro, obligando al pequeño Dectin a prestarle atención para que sirva de traductor. Después de medio minuto de ver al rey de los inhumanos hablar sin parar, el ladrillito bípedo pudo hablar. ¿Qué te dijo? El arquerito, que iba a sufrir grandes accidentes cuando regrese a la normalidad, preguntó. Primero me dijo que parecía masticado por Lockjaw. Y después que habría que buscarle una bolsa de verdad para que tape su cara, replicó Ben, haciendo reír a sus compañeros en un principio, para después hacer que todos tengan una nueva tarea para cuando Frank Castle termine de golpear a Billy Russo. ¿Tienen que hacer eso cada vez que van a despedirse de Peter? Frunciendo el ceño y cruzando sus bracitos, Jennifer murmuró por lo bajo a sus colegas de crimen. Lo permitimos con Brandt. Y con Matthew era sumamente entendible. Pero ahora mismo estoy aguantándome las ganas de golpear a Stucky, no me importa que sea de otro mundo, tentada a subir su extremidad superior diestra para disparar su lanzaredes a la araña blonda, la antigua Arachne comentó. Aunque hay que admitir que Peter está reaccionando mejor que cuando vio a la rubia del mundo de Miles y Jessica, recordando lo incómodo que se sentía el castaño en presencia de las adolescentes en el Triskelion, Susan dijo. Aún así, ¿cuándo dejará de abrazarlo la señorita de traje llamativo? Golpeteando el suelo de manera repetitiva, formuló su duda la rejuvenecida hija de Eric. Espero que pronto, porque si no llega a pasar pronto. ¡Hey! Nada de besos con nuestro esposo. Comenzó a hablar la reina blanca, solo para adoptar una actitud furibunda al ver lo que Spider-Gwen trató de hacer. Las bolas de telarañas no se hicieron de esperar, golpeando más rápido de lo que el sentido arácnido de Gwen podía advertirle, dejándola arrinconada contra una esquina del techo en donde habían aparecido. Aquella visión solo ponía los pelos de punta a MJ, quien oraba para que no le hicieran nada a ella cuando sea su turno de despedirse. El resto de los hombres adultos, y cierto adolescente afroamericano, optaron por mirar el paisaje mientras silbaban sonoramente con el fin de tapar los gritos de auxilio que daba la blonda vapuleada. Ultimate Peter Parker se mantenía a un margen junto a su clon, la cual tenía en sus brazos a Benji y jugaban con él ya que desde hace rato el infante trataba de alcanzarlos con sus manitos. Ambos bromeaban con la mera idea de hacerle hacer a Mike que el joven castaño estaba vivo de nuevo y había regresado con su nuevo nieto. Obviamente aquella imaginación dispuso también una serie de reacciones hipotéticas que tendría la mujer que representaba una madre para el joven vigilante. Nunca me imaginé que mi madre fuese así de niña con tío Peter, Felicity comentó a sus amigas al mismo tiempo que la pequeña ladrona de joyas asestaba un golpe en la frente de la araña rubia. Una vez escuché que ellos tuvieron una relación cuando eran jóvenes, respondió Maidai, recordando retazos de aquella plática antigua. ¿En serio? Yo no sabía nada de eso, la pequeña Anna Mai dijo, uniéndose a la plática. Es entendible. Aún eres muy pequeña para saber sobre ciertas cosas, la portadora de Venom comentó, acariciando los cabellos rojos de la niña. Pero acabamos de pelear contra vampiros malos, ¿no me merezco saber algo ahora? Haciendo un puchero a modo de queja, acto que generó risas en sus hermanas, la hija de Spinneret interpeló. Ella tiene su punto, tuvo que admitir Rachel, quien no dejaba de ver desde lejos a cierto adolescente rubio que acababa de unirse al grupo de Ken y Ben. Pero no podemos decirle todo sobre papá. Eso está mal incluso para nosotras que somos telepatas, las cucos admitieron en voz alta y sincronizadamente. Demasiado tarde, incluso yo quiero saber todo en lugar de algunas anécdotas que mi madre me contaba de niña, la fémina morena sintió curiosidad por la vida del hombre por el cual llevaba su emblema. ¿Acaso tu padre no te contaba nada sobre Peter? Incrédula ante lo que escuchó, la directora de S.H.I.E.L.D. interrogó. Ese inútil no podía ni siquiera traer comida a la casa, con veneno en su voz respondió Ashley. Él iba a discutirle sobre cómo era Aukeye, pero luego de ver en retrospectiva el historial del arquero, debió de admitir que era un casi seguro final que tendría el Avenger si continuaba con la vida que llevaba hasta ahora. Solo la reaparición de Peter junto a sus pretendientes, indiferente de sus tamaños actuales, detuvo la plática que tenían las hijas del tótem.
Atrás quedaba el cuerpo trémulo de Gwen Stacy, quien agradecía al castaño por su intervención ya que, si no habría terminado como el inconsciente cuerpo de superior que llevaban arrastrando de un universo al otro. ¿Están listas? Es su turno ahora. Mirando tanto a MJ como a su hija, el héroe subestimado preguntó con una característica cara que decía estar bien mientras ocultaba su cansancio y dolor para que el resto no lo note. ¿Sí? Ahora nos toca a nosotras. Saltó alegre la niña, algo que agradó a las afectadas por Khan ya que podían notar varios rasgos del hombre que amaban en ella. Sí, nos toca. El semblante empleado por la pelirroja mayor no pasó desapercibido para el vigilante de Keynes, quien no perdió el tiempo para alzarle el espíritu. Hey, ya te lo dije, ¿no? Él estará allí esperándote, ansioso por verlas de nuevo, tranquilizó el Parker, llamando con un movimiento de su mano el resto del grupo para después abrir una nueva brecha dimensional que daba justo encima de un edificio como todas las veces previas. Los primeros en cruzarlo fueron los pertenecientes a dicho mundo entrante, los cuales ya sentían que el hacerlo era como atravesar una puerta o ventana por causa de la estabilidad que presentaba. Las niñas y adultas que querían sentimentalmente a la araña esperaban a que éste diese el primer paso como lo había hecho siempre desde que comenzaron a acompañar a los arácnidos, solo para verlo congelado en su lugar. Peter en ningún momento pensó en moverse. Sus ojos chocolates estaban fijos en la imagen que el portal brindaba, siendo que su contraparte parecía columpiarse desde lejos en trayectoria a donde Mary Jane y Anna May estaban. Por primera vez las personas que estaban cerca de él pudieron ver los celos y la angustia que lo invadía, siendo testigos de lo que podría haber sido la vida del tótem si cierta decisión nunca se hubiera llevado a cabo. Con dificultad, un saludo tácito y una sonrisa se plasmaron en Spidey, despidiéndose de su pequeña hija que se había volteado al sentir la ausencia de gente detrás suyo. La mano de Ken cayó sobre el hombro de su hermano mayor, demostrándole empatía por la situación que padecía. Él sabía lo que era envidiar a la fuente del que fue clonado por Miles Warren, pero nunca querría saber lo que era sentir esa enfermiza emoción por uno mismo. No una copia, sino a lo que un espejo refleja. Vamos, ciérralo, fue todo lo que dijo Scarlet Spider. ¿Qué pasa? ¿No vamos a ir allá? Kamala quiso saber mientras cargaba el dormido cuerpo de Silver Sable, actual que se había ofrecido voluntaria al ver que su mentor estaba a punto de hacerlo por sí mismo. No, así que saluden porque mi hermano cerrará la brecha en unos segundos, cortante, aunque no adrede, respondió el hombre de rostro marcado. Las psíquicas sondearon la mente del centro de la telaraña, arrepintiéndose de inmediato al invadir una verdadera información personal. Querían ayudarlo, demostrarle que estaban allí para él como pretendientes que eran, o hijas en su defecto. El mensaje fue comunicado a aquellos que desconocían la actitud adoptada por el Parker, comprendiéndolo instantáneamente y dedicándose a saludar al dúo de pelirrojas que estaban acompañadas por una versión de Spidey con el traje original. Cuídalas, aquella última palabra escapó como un susurro de la boca de Peter, mirando a las lentes blancas de su versión que sí pudo tener la familia que tanto deseó, para finalmente cerrar el portal. Luego de varios minutos de constante acosamiento al pobre y herido Victor Creed, los mocosos decidieron reunirse con las mujeres que los cuidaban y jugar a algo más tranquilo mientras los demás continuaban sus tertulias vociferadoras. Si Alicia Masters hubiese tenido la oportunidad de ver al menos unos segundos, estaría completamente feliz, pero al menos por ahora con solo escucharlos se contentaba bastante. Incluso las demás acosadoras cuidadoras amantes debían admitir que era la primera vez que los veían tan serenos realizando una tarea en conjunto y sin perturbar a los demás adultos. Le hace falta más agua, se quejó por lo bajo el joven Luke Cage. El mío ya está tomando forma. Orgulloso de su trabajo, un mini Thor Odinson declaró. ¿Es un zapallo? Viendo el resultado del rubio, preguntó un curioso Johnny Storm. Es mi martillo, el que se quedó Spider-Man. Enojado por la alegación que dio el hermano menor de Invisible Woman, gritó el diosecito del trueno. Pues no parece un martillo, consintió Amor en voz baja a Valkyrie mientras vigilaban a los menores. Quizás no debería de haberle echado tanta agua, la guerrera blonda complementó la idea de la bruja.
Ahora que me doy cuenta, ¿de dónde sacaron el agua tan rápido? Notando la presencia de dicho balde con líquido cristalino al lado de Vision, quien trabajaba a un ritmo más lento debido a su nuevo cuerpo, preguntó Jessica Jones. Elektra simplemente alzó su dedo índice derecho y señaló a un inquieto Hydro-Man que parecía lucir paranoico al igual que los demás villanos pertenecientes a la galería del tótem. Tal era su estado que le resultado difícil controlarse, por lo que Deadpool había mandado a Pietro para que se dedique a pasar la fregona por el suelo con el fin de no perder partes de Morris Bench. Lo amenazaron con acusarle a Spider-Man, accedió de inmediato, resumió todo lo que había pasado con simpleza la ninja de rojo. Fin del capítulo.